Bienvenidos mis guerreros de Leo, ¿cómo están? Esta es tu lectura para el mes de octubre, donde vamos a ver las energías de tu pasado, el presente y el futuro inmediato. Soy J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, activar la campana y recuerda en los comentarios dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente siempre que esté haciendo mis meditaciones. Y si quieres ganarte la oportunidad de que tus guías y los míos te respondan una pregunta de sí o no, es súper fácil. Lo único que tienes que hacer es dejarme en los comentarios tu pregunta de sí o no, que yo les voy a estar respondiendo al azar una vez que lleguemos a 400,000 suscriptores de aquí hasta el 31 de octubre. Así que te invito a que le dejes tu dedito para arriba y compartas este video con tus amigos, mándaselos a tus grupos de WhatsApp y que se suscriban, que en cuanto lleguemos a los 400,000 regresaré a esta lectura a responder las preguntas. Voy a escogerlas al azar. En esta sección del pasado, que es algo nuevo, igualmente déjame ahí en los comentarios y dime si te gusta esta lectura. Al final vamos a tener la buena noticia para que siempre dejes este canal con algo positivo, que es lo que tenemos que tratar de practicar más a diario. Con esta parte del pasado lo que quiero ver es las situaciones que te están generando bloqueos en estos instantes o situaciones que tienes que sanar. No todo el mundo se va a sentir de la misma manera y no se van a identificar con la misma lectura, porque obviamente es distinto la manera como tú lo puedas ver, como otras personas lo puedan estar viviendo en estos instantes. Mira, aquí me están hablando de rumores, de chismes, de palabrerías y de habladurías en tu pasado. Y esto tiene que ver con alguien que estaba buscando la manera de perjudicarte, buscando la manera de que fueras atrincherado, de que fueras juzgado por las personas a tu alrededor. Y fue una persona que lo hizo, una mujer, que lo hizo con las intenciones claras de dañarte la vida. Recuerda, como les digo, no todos se van a identificar con esto. Pero aquí hay una mujer que tenía una posición de poder. Como la ves, te sale que es en estos instantes el rey de bastos, pero yo lo veo como una mujer. Veo que esta mujer, pues para algunos de ustedes podría ser un hombre también con energías femeninas, que te detesta, que te odiaba y que se encargó de colocarte a ti enfrente de los demás para que fueras juzgado. Esta es una persona que se oculta, una persona que tiene una posición importante en tu vida o la tenía en esos momentos. Podría haber sido un padre, una madre, o esta persona pudo haber sido padre o madre y tener sus propios hijos y simplemente no soportaba el verte. Hablan también aquí, me están diciendo tus guías, de que algunos de ustedes, por ejemplo, con su tía o con su tío, tienen una relación bastante fuerte y bastante negativa, y que podría haber sido incluso hasta un tío tuyo, un familiar, quien se encargó de crear y generar rumores a tu alrededor de tu familia, para entonces poder perjudicarte y poder ser tú una persona juzgada. Y obviamente estos chismes, rumores, estos bochinches ocasionaron bastante dolor y bastante situaciones en las cuales tú has, hasta el día de hoy, no podido superar, ya que te encuentras todavía como con ese tipo de condicionamiento de cuando estabas joven, de cuando estabas creciendo. Aquí también me están diciendo de una madre con la cual tú pudiste haber sentido que ella no tenía algún tipo de preferencia por ti o por sus hijos, que ella estaba más enfocada en cosas aéreas, en cosas que no son tan importantes, y que tú pudiste haber crecido entonces en un hogar donde te faltó el cariño de la madre, o donde una madre tuvo que ser padre y madre también, y que obviamente tantas responsabilidades que tenía encima no le permitieron poder dar ese enfoque a sus hijos, y que en su mente ella está clara de lo que lo hizo simplemente para poder sacarlos adelante. Pero parece que ustedes el día de hoy no lo ven de esa manera. Y puede ser que este rey o esta reina de bastos, como te indico, yo la veo como una mujer en estos momentos, haya sido juzgada y haya perdido todo en su pasado. Haya perdido pues su trabajo, su dinero, o haya perdido una pareja que le ayudaba a tener estabilidad. Y ahora se ha tenido que enfrentar sola frente a todo el mundo, y por eso es que tiene como esa imagen de dificultad, de durez, esa muralla que separa como a las personas y que no le permite conectarse. Y tiene que ver simplemente por su método para poder salir adelante, para poder seguir luchando.
Pero habla aquí de que ha sido incluso alienada, que la tiene en una esquina, que las personas no quieren saber de ella, que tiene muy pocos amigos también. Y eso ha generado ciertos traumas y ciertas inseguridades en tu vida. Para poder trabajar esto, es necesario entonces que cierres este ciclo, que hables con esa persona, si aún está viva, que le comentes entonces las situaciones y de dificultad o las palabras que pudieron haberte herido también. Porque veo aquí que una persona pudo haber utilizado una palabra o pudo haber dicho ciertos términos con los cuales te denigró y te hizo sentir mal. Y que ahora entonces es lo que ha ocasionado de que ustedes estén juzgando a sus padres o ustedes estén juzgando a sus tíos, a sus primos o esta figura de importancia en tu vida, una figura que tuvo que ver con tu crianza. Recuerda que si son tus abuelos, pues entonces aplica definitivamente para ellos. Vamos a ver entonces también qué otro mensaje de tu pasado hay que trabajar. Recuerda, para un gran porcentaje de ustedes estas situaciones ya se dieron, incluso se pudieron haber dado hace varios años, pero la razón por la cual están surgiendo nuevamente es porque no has logrado trabajarlas. Aquí habla de que en el pasado la figura del padre se fue del hogar, como te lo había mencionado. Por eso te digo que pudo haber sido una madre también que tuvo que hacer el doble papel de padre y madre. Y habla de que esa situación del pasado, esa situación donde el padre tuvo que huir de la casa, porque aquí se ve de que el padre prácticamente salió escapado, se fue del hogar. Un día simplemente no regresó a la casa, salió en la mañana y en la tarde, en la noche, nunca más regresó. Recuerden que esta es una lectura general, no todos se van a identificar con esto y la persona a la cual le haya sucedido esto definitivamente necesita escuchar estos mensajes para poder cerrar las heridas. Me están diciendo tus guías de que algunos de ustedes, este padre podría estar queriendo regresar en el presente. Sé que estamos viendo en el pasado, pero tengo que explicarte la historia de lo que me están diciendo. Este padre tenía sentimientos ocultos por otra persona y él los tuvo durante toda la vida y se sentía prisionero. Eran su mentalidad lo que lo tenía así. Él tomó la decisión de irse, pero se escapó. No hizo las cosas de una manera correcta. Te abandonó a ti y a tu madre. Puede que tú seas la mujer a que abandonaron también. Y me están diciendo que ahora ese hombre quiere regresar a pedir perdón. Ese padre, ese abuelo, esa figura paterna o materna, porque pudo haber sido viceversa también, que se fue, quiere regresar a pedir perdón. Y tiene todo el interés en estos instantes de comunicarse contigo y algunos de ustedes ya pueden haber estado en comunicación para buscar la manera de encontrar un acuerdo y poder perdonarlo. Como siempre les indico a mis guerreros, yo estoy aquí para resaltar las situaciones ocultas en tu vida, especialmente con estas cartas que son mis cartas negras. Ustedes saben que son las cartas de temer, las estoy utilizando especialmente para esta lectura. Y ese es mi propósito, resaltar las áreas que tú tienes que mejorar, las áreas que tienes que sanar en tu vida para que las identifiques y cierres esos ciclos. Porque de la manera en la cual tú reconozcas que hay un sentimiento de dolor, de abandono, de resentimiento hacia tu padre o hacia tu madre o hacia la persona que te dejó, porque pudo haber sido una pareja también, una pareja que tenía un amor oculto. Y esa pareja que tenía ese amor oculto lamentablemente marca como si tú hubieses deseado de que ellos terminaran y que no les fuera bien. Y parece de que a esa persona que te pudo haber abandonado a ti, teniendo ese amor oculto, le está yendo bien en su relación en estos instantes. Pero esa persona fue la que te causó entonces ese dolor. Entonces, mi propósito es que reconozcas esto para que puedas buscar la manera de sanar y cerrar esos ciclos. Y si tienes que buscar la ayuda necesaria con algún psicólogo, con algún experto en el tema de psicología para que puedas sanar estas heridas en tu corazón, pues mi recomendación siempre va a ser buscar a un experto. Las tiradas del tarot son para resaltar las áreas de tu vida que tienes que mejorar, específicamente como yo las hago, como esta. Y el presente y el futuro es lo que podría pasar, pero al final del día siempre tienes que tomar la decisión que sea mejor para ti, lo que te diga tu corazón que es lo correcto. Y entonces, si tu historia fue con este hombre que se fue con otra persona que lo tenía oculto, uy, mira, para un porcentaje muy pequeño, para uno muy pequeño, me indican de que este hombre se fue con otro hombre. Para otro muy pequeño podría ser que la mujer que ustedes tenían se fue con otra mujer. Y esto, porque esto es algo oculto. Esa persona tenía un amor oculto que finalmente decidió, ¿sabes qué? Me vale. Voy a hacer lo que me dé la gana. Pero en eso voy a hacer lo que me dé la gana. Destruyó tu hogar y te destruyó a ti. Y ahora esta persona vive feliz de la vida, pues fuera del closet,
feliz de la vida haciendo lo que le da la gana y tú quedaste estancado en la misma situación y no has podido surgir. Y muchos dirán, sí, ya eso me pasó, pero nada que ver. Pero si te está marcando aquí es porque todavía muy dentro de ti hay una parte que aún tiene este resentimiento, que aún tiene este dolor. No te estoy diciendo que vayas y les perdones, pero tienes que trabajar en cerrar esas heridas, porque mientras tú mantengas resentimiento en tu corazón, ese resentimiento que está aquí está ocupando el espacio que podría tener el amor en tu vida. Bueno. Oigan, déjenme saber si les gusta esta lectura con esta sección del pasado para volverlas a hacer más adelante, para que veamos las partes que tenemos que sanar, que para mí eso es lo importante, que podamos sanar nuestras heridas, cerrar esos ciclos negativos en nuestra vida, especialmente ahora que Saturno está directo, y podamos entonces dejar atrás los ciclos negativos y enfocarnos en las cosas lindas de la vida. Tu presente, ¿qué está sucediendo a tu alrededor en estos instantes? ¿Cómo está tu mente en estos momentos? Vamos a ver. Luego viene el futuro inmediato y al final la buena noticia. Recuerda dejarme tus deditos para arriba, no te cuesta nada. Es la manera en la cual puedes mantener mi canal activo y eso me indica de que te gusta esta lectura, las continúas haciendo y comparte este video con tus amigos. Mándaselos a las redes sociales, mándaselos por... Mira, la carroza te salió de vuelta. Mándaselos a tus grupos de WhatsApp. La carroza salió de vuelta y es como te estaba indicando en tu presente. Regresa un hombre que estaba en el extranjero o una persona, pues una mujer, una persona regresa en el extranjero con quien tú tenías una relación, que quiere venir a hablar contigo nuevamente, y con la carta de la carroza y tienes bastos nuevamente, tienes el 2 de bastos, te salió wow. Con la diferencia ahora de que en vez de regresar siendo un rey como es este as de bastos, en el presente este hombre regresa mansito. Puede ser un padre, como te indiqué, puede ser una persona que quiere cerrar estos ciclos, porque podrías ser tú también quien hizo esto y ahora estás buscando a esa persona que tú heriste para poder pedir perdón. Acepta el perdón si alguien te lo quiere dar. Está bien de que te haya lastimado, te haya herido, y déjale saber todo el daño que te hizo, pero eso va a ser un buen ejercicio para que tú puedas desahogarte. Obviamente todo dentro de la tranquilidad, dentro de lo normal, no te vas a arrebatar y vas a hacer un show, vas a estarle tirando cosas, ¿no? Tampoco así no es sano. Entonces, y si es necesario, pues te buscas la ayuda de un terapeuta o un consejero de parejas que pueda, profesional, médico, psicólogo, que pueda entonces sentarlos a ustedes tres y hacer que hablen de estos sentimientos. A ustedes tres. Uy, aquí hay una pareja que está involucrada en este enredo. Bueno. Y de esa manera te viene esta oportunidad. Para otros que no tienen estos enredos con respecto del amor, estas cartas me están diciendo de que hay alguien en el extranjero, una empresa, una oportunidad de trabajo que te está esperando en el extranjero. Así que para algunos de ustedes, guerreros de Leo, esto te está indicando de que podrías estar considerando en estos momentos una nueva posición en un trabajo, cambiar de oficina, cambiar de país, cambiar de ciudad, o incluso, como te indiqué también en el presente, aceptar estas ofertas que si no te han llegado están prontos a llegar. Recuerda que esta lectura es para el mes de octubre, así que tu presente es en el momento en que tú veas esta lectura, pero para el mes de octubre. Preparados, porque yo veo que esta oferta va a ser muy buena y esa oferta va a necesitarte a ti viajar, va a necesitar que tú hagas cambios en tu país, que tú hagas cambio en tu estilo de vida, y eso te va a ayudar muy bien. Una oferta que viene para ti de parte del extranjero que va a requerir que tú tengas que cambiar de ciudad o hacer algún tipo de mudanza. Y recuerda, si tú dices, ay, pero qué maravilloso es eso es como un sueño de hadas, eso es una película, Jota, eso no me va a pasar a mí. Pues quita ese pensamiento de tu cabeza, mi guerrero de Leo, porque tú mismo estás bloqueando esas energías. Esas son las energías que vienen a tu favor. Por eso tú dices, ay, no, eso no es para mí. Créeme que el universo hace así. No es para ti, ok, reversa, quítale esa energía, dejémoslos ahí en su hueco donde está. No la rechaces, acéptala. Si no te sucede, pues tienes que ver por qué circunstancias a tu alrededor no se dio. Tal vez todavía no es tu momento y tienes que esperar un poco más, tienes que cerrar estos ciclos. Que estos ciclos te afectan cosas en el presente. Mira que tienes el 2 de bastos y tienes la carroza, y eso te puede a ti perjudicar con esos aspectos también. Tanto en el trabajo como en el amor. Entonces, a tomar los correctivos necesarios para tu vida, guerrero de Leo. Recuerda que tienes que aprender a amarte a ti y amar a las personas que están a tu alrededor con todos sus defectos, no amar a las cosas materiales. Esa es la manera en la cual funciona la vida. Vamos a ver tu futuro inmediato.
Para mis guerreros de Leo, tu futuro inmediato, caballero de bastos, 4 de copas y el 2 de oros. Indecisión y un rechazo de una oportunidad que viene para ti de parte del cielo. Algunos de ustedes, cuando se le presenta esta oportunidad, probablemente se hayan olvidado de esta lectura. Así que te recomiendo de que la tengas allí, anota los datos que te dan aquí tus guías, ponla en tu agenda para que la vuelvas a escuchar dentro de los meses del mes de octubre, porque aquí están hablando de que te va a venir una oferta enviada del cielo. Y mira, te dije que en el presente te viene una oferta y ellos van a insistir con este 4 de copas a entregarte esa misma copa. Puede ser en el amor, puede ser, como te indiqué, en el trabajo. Y veo aquí que tú vas a tomar una decisión que podría llevarte a cambiar radicalmente tu vida. El detalle está en que esa decisión la vas a tener que tomar repentinamente. Y tal vez eso sea lo que te genere algún tipo de inseguridad en tu vida. Y tú digas, ay, no sé si ahora mismo pueda tomarla o no tomarla, porque tengo tantas cosas conmigo alrededor, tengo tantas cosas que hacer. Y si estás en duda, entonces no vas a hacer nada. Te vas a quedar ahí paralizado, así como que en vez de caminar quedas así como que... Y si te quedas así como está esta manito paralizada, créeme que el universo se encarga de quitarte todo lo que te estaba poniendo, porque el universo piensa, es que hicimos mal, porque eso no es lo que quería. Así que cuidado con lo que pides, porque tus deseos se van a estar haciendo realidad. Veo inseguridades, veo una oferta que se te va a repetir nuevamente. Esta persona que quiere el perdón o esta empresa que quiere contratarte va a insistir, pero lo va a hacer de una manera repentina, y tal vez eso sea lo que te tenga a ti con temor, porque tengas que hacer muchas cosas para poder resolver eso inmediatamente. Porque te van a pedir, bueno, ahora tienes que tramitar tus documentos, tienes que tramitar tus cosas, tienes que dejar el apartamento donde estás, tienes que vender tu auto, tienes que ver qué vas a hacer, y sientes que todo eso se te va a estar acumulando dentro de un futuro inmediato, y podrías estar considerando rechazar esa oferta por temor y por pereza. Entonces, si estás pidiendo que quieres cambiar en tu vida, si estás pidiendo de que quieres cosas nuevas, ¿por qué las rechazas cuando te llegan? No las rechaces. ¿Quieres trabajo nuevo? Te llegó. Te va a llegar en tu futuro inmediato. Tienes que tomarlo y tomar decisiones de riesgo. Si te va mal, pues es una lección más. Pero lo más importante, guerrero de Leo, ¿y qué tal si te va bien? ¿Te imaginas? ¿Qué otro mensaje, qué otra situación viene para ti en tu futuro inmediato? Sigues con lo mismo, llamados, ofertas, indecisiones. Mira este 2 de espadas, no saber qué camino tomar, deja la inseguridad. Y esta inseguridad puede estar basada tal vez en sentimientos o condicionamientos de tu infancia o de una relación anterior, donde tú necesitas constante reafirmación de las personas que tú consideres en ese instante, tus padres, tus madres, tus tíos, una figura importante en tu vida. Necesitas reafirmación y aprobación de parte de ellos. A menos que, obviamente, tú seas alguien que depende de tus padres, que en ese caso ya es otra historia. Pero, por ejemplo, menores de edad, que para eso están las lecturas de los adolescentes en mi canal secundario. Pero si ese es el caso, si no es el caso, entonces tienes que tomar las decisiones por ti mismo, empezar a hablar, porque el camino te lo marca. Viene una decisión importante y fuerte para ti, que podría ser incluso una oferta de trabajo que va a mejorar tu economía, pero tienes temor de cancelar las cosas que ya tienes agendadas. Entonces quieres el cambio, pero lo quieres a tu manera. La vida no funciona de esa forma. Si fuera así, imagínate. La buena noticia para ti, guerrero de Leo, para este mes de octubre. Vamos a quedarnos con esta. Te sale la carta de la receptividad. Qué bueno. Esto te indica de que tú vas a estar en conexión con el universo. Te indica de que tú vas a permitir que las señales lleguen a ti y que vas a estar abierto a recibir consejos y apoyo y ayuda de las personas que estén a tu alrededor. Te indica también de que va a ser un mes en el cual te vas a encontrar contigo mismo. Vas a encontrar y vas a poder superar esta etapa de dificultad en la cual tú no sabes qué hacer por ti mismo, en la cual tú requieres aprobación de otras personas, y vas a darte cuenta de que la única persona que requiere aprobación aquí es de ti mismo. Habla de un alineamiento también de tus energías, en la cual te va a permitir a ti
utilizar mejor tu intuición. Y ese va a ser tu regalo, ese va a ser tu buena noticia para el mes. De que tu intuición siempre te va a ayudar porque vas a estar receptivo a recibir, valga la redundancia, si la hay ahí, los mensajes que te envía el universo. Esa es la buena noticia para ti, porque vas a poder absorber todas las cosas buenas, desechar las cosas negativas y moverte hacia un mejor futuro. Espero que hayas disfrutado de esta lectura. Recuerda que me puedes dejar tus deditos para arriba, de esa manera sé que te gusta. Compártela con tus amigos para que lleguemos a los 400,000 suscriptores. Y una vez que lo hagamos antes del 31 de octubre, yo regresaré a este video para responder tus preguntas al azar de sí o no. Aquí en pantalla te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Este es mi canal secundario donde hay horóscopos diarios y horóscopos variados también para adolescentes. Y aquí está el enlace para que tengas una consulta privada conmigo. Soy Jota y te decreto mucha luz y progreso.